la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, un saludo con la paz de Cristo. Le agradecemos, Señor, por poder estar en su casa, compartir un momento. Sabemos que reunimos para que por medio de la palabra de Dios seamos enseñados y lo que el Señor tiene esta noche. Miren el título del mensaje: premio o castigo. ¿Sí? Pero como el mensaje es largo, no vamos a estar dilatando lo que es la bienvenida. Pastores, póngame por favor 2 Corintios 5:10. Gloria a Dios. Bueno, para los que asistimos a las reuniones de los lunes que estamos viendo el tema de lo que es iniquidades, hemos estado comentando que dentro de lo que es la iniquidad encontramos fortaleza y comenzamos con la fortaleza del rechazo. Y una de las cosas que encontramos dentro del rechazo es la falta de perdón, que también lo vamos a estar desarrollando en esas clases, pero también es importante que aprendamos lo que es el perdón. Si bien este versículo, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Obviamente que aquí, si nos enfocamos en el mensaje, en el versículo en sí, está hablando de ¿qué? Del tribunal de Cristo, ¿sí? Y dice la palabra que es necesario que todos comparezcamos, o sea, que todos nos presentemos, dice la palabra. Ahora, para eso previamente tiene que pasar lo que sabemos, ¿sí? Tiene que venir el arrebatamiento, donde la palabra nos ha enseñado, o por lo menos nosotros hemos sido enseñados, que cuando sucede eso, dice que el Señor llevará tanto a los muertos como a los vivos a los aires. Dice la palabra, nos enseña que los postreros serán primero, quiere decir que aquellos que murieron en el amor de Cristo serán resucitados, y aquellos que están vivos serán transformados y llevados al cielo. Amén. Entonces aquí previamente estamos hablando de lo que es en sí el arrebatamiento. Ahora, habla de lo que es el tribunal de Cristo, ¿sí? Y sabemos que lo que es un tribunal es una sala de juicio donde se presentan a alguien al cual le van a dictaminar una sentencia, ¿sí? Ya sea favorable o no. Ahora, tenemos que entender que la palabra nos revela, por lo menos para todas las personas, 3 tipos de juicio. El primer juicio que le corresponde a la iglesia es precisamente ¿sí? El del tribunal de Jesús. Y eso está relacionado con todos nosotros, todos aquellos que hemos creído que Jesús es nuestro Señor y Salvador, son los que nos tenemos que presentar en ese periodo de arrebatamiento, y ahí vamos a ser, ¿sí?, juzgados. La palabra, después vamos a buscar una traducción que nos va a aclarar un poquito más el texto. Entonces, ese es el primero. Después tenemos el juicio de las naciones, ¿sí?, donde van a tener que compadecer también adelante de Jesucristo. Obviamente, si hablamos de un tribunal, tiene que haber un juez. Eso es indudable. Van a tener que compadecer también adelante de Jesucristo, y son todas esas naciones que en un momento se pusieron en contra del pueblo de Israel. Ustedes saben que cuando hablamos de naciones nos referimos, ¿sí?, a esas personas que a veces se han negado, ¿sí?, a aceptar el Evangelio de Cristo, pero también a nivel naciones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor va a descender con su pueblo a reinar en la tierra. Entonces, toda esa nación, ese es otro juicio. Y también está el juicio sobre los muertos. Quiere decir que todos los que murieron después del milenio, con la venida de Jesús reinando, esos son los que van a recibir el juicio. Hablamos del juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Ahora, miren qué apreciación que hace el apóstol Pablo. Y es una apreciación que podemos decir que es algo inclusiva, porque dice,
Bueno, ¿dónde está hoy? Ahí está. ¿Por qué es necesario que todos? ¿Por qué es necesario? O sea, el apóstol Pablo, ¿se estaba excluyendo o incluyendo? Claro. Entonces, de la misma manera que así como nosotros nos tenemos que incluir, ¿sí?, sobre lo que va a suceder en ese tribunal de Cristo, Pablo también lo dice, ¿sí?, y se incluye. Entonces, no es que van a comparecer los muertos, ¿sí?, ni las naciones. Es exclusivamente para aquellos, ¿sí?, que hemos muerto creyendo, muerto en el sentido a una nueva criatura a la cual fuimos creados por haber aceptado a Jesucristo. Son todos los creyentes, vamos a estar en ese gran trono. Hay una versión hermosa, miren, muchas veces son exclamaciones que hace el ser humano y dice: yo con tal de ser salvo voy a barrer la iglesia, abro la puerta, hago lo que tengo que hacer para ser salvo. ¿Sí? Ahora, no basta con decir yo quiero ser salvo. Hay una versión que no creo que la tengamos, que es la palabra. Y miren lo que dice, ¿no? Vamos a sacar como un buen viejito los anteojos. Dice, en esta versión la palabra dice: porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le responde por lo que hizo durante esta vida. Entonces, el juicio viene sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes. ¿Hay un castigo? Es la pregunta, porque todos consideramos, no, o sea, después de que estamos arrebatados, ya se terminó todo. No, es que no se terminó todo. Ahí no se terminó todo, porque dice que tenemos que comparecer, ¿sí?, o presentarnos ante Jesucristo, y tenemos que rendir cuenta de todo lo bueno y lo malo que hemos hecho. Ya se puso interesante, ¿no? Y ya nos pusimos en silla medio incómodo. Claro, porque creemos que basta con solo ser creyentes y venir a la iglesia. Ahora dice que todos nosotros tenemos que presentarnos delante de Cristo, por eso el título, premio y castigo. Si bien yo estoy haciendo una pequeña introducción porque a mí lo que hoy me interesa es que podamos entender lo que es el perdón, ¿sí? Porque voy a dar unos elementos que nos tienen que servir, porque en el día que estemos delante de Cristo en su juicio y que Él siendo nuestro juez, no le podamos decir: mire, yo no lo entendí lo del perdón, por eso quizás no lo puse en práctica. Entonces, todos vamos a comparecer y vamos a pagar, dice, según lo que hicimos en esta vida. Entonces muchos pensamos que venga la segunda venida del Señor, el arrebato, y ya estamos, ¿cierto? Ya dejamos de dejar de sufrir, de pasar los problemas, la adversidad, de pagar consecuencias. Pero la palabra dice que tenemos que recibir premio o castigo. Y déjenme decir que es muy poco el porcentaje quizás que en el arrebatamiento puedan recibir premios. No digo que van a ser más, pero son pocos, y esos pocos son los que Jesús va a escoger para venir a reinar esos 1000 años en la tierra. ¿Y lo demás qué hacemos? ¿A dónde lo ubicamos entonces? Bueno, si murieron con Cristo, ¿sí?, y comparecemos en el juicio, vamos a pasar por dos situaciones, ¿sí? O somos premiados o somos castigados. En otra versión dice que somos llevados a cárcel. Entonces, abramos los antenores, abramos los ojos. Quiere decir que no es basta con hacer lo que creemos que es correcto o pensar como yo quiero pensar. Porque cuando estemos ante Cristo, ahí, en su tribunal, ahí vamos a tener que exponer todo lo bueno y lo malo que hicimos. Es más, se van a abrir los libros y van a decir: sí, perfecto, bueno, Sandro hizo correcto esto, incorrecto lo otro. Y cuando hablo incorrecto es cuando los quiero llevar a la parte del perdón. Así que no se me desanimen, ¿sí?, sino que esto sirva como una exhortación y que podamos abrir nuestros sentidos espirituales para saber, como cristianos,
tengo que hacer lo bueno para recibir el premio. ¿Sí? Entonces, Dios va a escoger a esas personas en el arrebato en que han permanecido en un nivel, ¿sí? Y aquellos que no, Dios los va a tener que ubicar. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? El que nos tiene que dar la esperanza, la palabra, es Cristo, de que por más que nosotros no hemos llegado a esa perfección, esa bendita perfección, que muchas veces hasta nos atamos y decimos no somos perfectos, ¿sí? Estamos en el camino a la perfección, tengamos cuidado, ¿sí? Porque sabemos que si Cristo es perfecto, Dios mira a Cristo y no nos mira a nosotros, entonces tenemos que darlo hecho. Pero el proceso de perfección sigue siendo aún, no solo en el arrebato, sino que durante el milenio y después del milenio, porque la palabra nos enseña y habla de los tiempos. Que una vez cumplido el tiempo, ¿sí? Sabemos qué va a pasar con el enemigo, que durante esos 1000 años, ¿dónde va a estar? Y no va a poder trabajar, operar por 1000 años. Pero después de esos tiempos que habla, va a ser suelto nuevo, y ahí dice que va a volver sobre las naciones. Porque nosotros ya hemos sido glorificados. O sea, que en ese proceso continúa, porque de los tiempos habla del tiempo de la eternidad. Si bien el proceso del cristiano comienza cuando aceptamos a Cristo, pero no termina el proceso de perfección en el arrebatamiento. ¿Sí? Voy rápido para poder desarrollar todo el tema. Miren, lo invito a que vayan a 1 Corintios 3:15. Lo tengo en las dos versiones. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra traducción, aquel cuyo edificio no resista el fuego será castigado, a pesar de lo cual él se salvará, si bien como el que duras penas escapa de un incendio. No me quiero meter en la parte que todos nos tenemos, teniendo el fundamento que es Jesucristo, que es la base, que es la roca firme. No me quiero enfocar tanto en eso, sino en lo que me quiero enfocar en el mensaje en sí, es sobre el tema de lo que es salvación, para poder llegar a lo que es el perdón. Entonces, más allá de que nosotros pensemos de cómo nos hemos estado edificando, lo importante, y es la promesa, la exhortación que nos da la palabra, que a pesar de todo eso seremos salvos, porque en esta traducción que dice, aquel cuyo edificio no resiste el fuego, ¿quién es el edificio? Ahora, la palabra me enseña que si en vano es construir si no está el constructor. Tenemos que ver, la base es Cristo, pero los ladrillitos que vamos poniendo, con que nos vamos edificando, ¿de qué son hechos? ¿Son de oro, plata, bronce? ¿O son de madera, paja, heno? ¿De qué? Entonces quiere decir que también no estoy hablando de que nos vamos a ir al infierno, ¿no? No se me vayan al otro extremo. A esto se refiere que cuando seamos probados por el Espíritu Santo, Él va a ver realmente en qué nivel estamos. Si recibimos premio o si recibimos castigo. Ahora, el castigo, como en todo juicio, usted si tiene plata, porque ya lo vamos a leer el versículo más abajo, que habla que si nosotros podemos pagar, en un juicio usted puede salir libre. Y si no, se tiene que comer los tiempos en prisión. Pero esto está más enfocado con lo que tiene que ver con la salvación. Para que vayamos entendiendo, dice la palabra que nosotros somos salvos, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la fe, ¿cierto? Entonces, quiere decir que por medio de la fe es que están mediando para que nosotros seamos salvos, en la fe. ¿Y la fe cuando la recibimos? Esa fe salvadora la recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo deposita la fe salvadora.
¿sí? Y Él empieza a obrar en la vida de cada uno. Entonces, quiere decir que el canal para que yo esté dentro de la gracia se llama fe, ¿sí? Ahora yo, si le hicieron la pregunta, ¿cierto? ¿Tenemos fe? Entonces, si tenemos fe, estamos en la gracia. Y si estamos en la gracia, cuando vayamos al tribunal de Cristo, y Él, siendo nuestro juez, nos está advirtiendo, en cierta forma, de que si nosotros hacemos las cosas bien, recibimos premios. Y si no hemos hecho las cosas bien, vamos a recibir castigo. No estoy diciendo que se vaya al infierno, no se confundan. Pues ya vamos a dar a entender por qué no, ¿sí? Entonces, a veces hemos creído o hemos aceptado enseñanzas también acorde a las capacidades de aquel que nos ha enseñado y cómo lo ha entendido. Y han perdurado, ¿sí?, por muchos años y décadas, y eso se ha implantado como algo, hasta se ha instituido como algo que es así, fehaciente, que es verdadero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que renovar siempre ese espíritu. Y si yo le hiciera una pregunta, ¿es un santo perfecto usted? Por fe, sí. Amén. Claro que sí. Resucitar dice, usted es un santo perfecto, y si usted se ha recibido a Jesucristo, amén. Tenían razón los pastores, pero yo tengo no se van a mover más. Si no, le pongo un celular o un ladrillo. Amén. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad, por medio de la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios, de poder resucitar, ¿sí?, en ese tiempo y ser aún perfeccionado. La salvación es una acción que se hace mediante la fe. ¿En qué consiste la salvación? ¿Sí? Que a mí me implantaron una nueva vida, ¿sí? Quiere decir que yo tenía una naturaleza pecaminosa, pero ahora recibir a Cristo me implanta la vida de Cristo dentro de mí. Porque ¿quién es la salvación? Tiene un nombre. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo decía en una palabra, decía, tengan cuidado, dice, con esos que se bautizan. Hacía referencia a aquellos que creyendo que con el bautismo de arrepentimiento ya eran salvos, ¿sí? Y a veces nosotros incurrimos en ese error de decir, bueno, quiero que mi niño se bautice. Y quedamos porque no lo pueden porque no entienden todavía lo que es recibir a Cristo, pero sí lo hacemos bautizar por si la duda. Vieron que en la iglesia tradicional y bautizamos un pequeñito porque creemos que ahí está la salvación, ¿sí? Pero tengamos cuidado porque realmente no es así. Y a veces nosotros nos apuramos a hacer recibir el bautismo, y sabemos que el bautismo ¿qué es? Es morir con Cristo, ¿cierto? Pero resucitamos con ello. Es presentarle al mundo lo que ha hecho Dios en nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios en nosotros? En que nos ha engendrado en una nueva criatura. Amén. Entonces, eso es la salvación. Cuando nace nuevo se le implanta una vida distinta. Y ahí comenzamos a ver, como yo creo que todos hemos visto, por lo menos yo en mi apreciación, vemos cambios. Ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. No queremos ir a los lugares que íbamos antes, ¿sí? Porque yo tengo que dar testimonio de que en mí ya no está más esa vida pecaminosa. Yo tengo que dar testimonio de que he nacido de nuevo. Y eso solamente lo permite Dios, porque Dios es el que nos engendra, ¿sí? Nosotros como papá engendramos, yo como papá engendro a mi hija, en este caso, bueno, tengo dos, Rocío y Evangelina, yo las engendré como papá. De la misma forma nosotros cuando somos nacidos nuevos, ¿quién nos engendra? Dios. ¿Por medio de qué? ¿Sí? De un nacimiento espiritual. No hablo de lo físico, sino en lo espiritual. Dios así lo permite. Juan 1:12. Más los que me recibieron y creyeron en mi nombre, les doy el derecho, que quiere decir potestad, autoridad,
de ser hecho hijo de Dios, y estos no son nacidos de hombre ni deseo de varones, sino que son nacidos de Dios. Es un nacimiento espiritual. Quieren ir a Juan 3.3 y 3.5, ahí se lo aclara mejor. Entonces, muchas veces nosotros entendemos que nacer de nuevo basta con esa oración de fe, que es el inicio. Ahora también tenemos que dejarnos ser guiados. Ahora, en esa guía nosotros vamos a ser instruidos, preparados, ¿sí? Redarguidos, como dice que la palabra, ¿sí? Que nos convence cuando nos equivocamos. Y ya no deseamos más, sino que pasamos a ser como a ese hijo pródigo, que lo único que deseamos es volver a la casa de nuestro Padre. Porque mientras tanto en el camino, Señor, déjenme decir que muchas veces no hemos tratado no hemos deslizado, hemos tenido un desliz en el camino del Señor. Y hemos hecho cosas que una de esas en nuestro interior, ¿sí? Nos producen algo internamente que el corazón de uno, la conciencia de uno, que te redarguye, que te convence que estás equivocado y no lo querés hacer más. ¿Sí? Y muchos son los que se van de la casa de sus padres, pero hay alguien que los convence. Cuando hablo de la casa del Padre no hablo de la casa física, sino a la casa, el cuerpo de Cristo. Muchos hermanos dejan de asistir porque no han permitido que el Espíritu Santo los guíe, sino que ellos mismos se creen autosuficientes y el enemigo toma control y los hace caer. Miren, en la Biblia en sí encontramos lo que es la blasfemia sobre el Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver mucho con lo que pasa en el mundo. ¿Cuándo Cristo presentó esto de la blasfemia del Espíritu Santo? ¿A quién se refería? A los fariseos. ¿Qué le decía a Jesús? ¿Eran hijos de Dios los fariseos? ¿Eran hijos de Dios los fariseos? No. No, eran pedazos. ¿Pero qué le decía? Ustedes son de vuestros padres, y vuestros padres homicida del principio. Las obras de sus padres quieren hacer. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando a ver en qué podía equivocarse, y habiendo testigos lo podían llevar a una condenación de muerte. Entonces, haciendo referencia, y eso muchas veces damos crédito a la obra del Espíritu Santo, a las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Hablando de lo que es la obra de Dios y la salvación, voy a poner un ejemplo. Si dijimos que para ser hijo de Dios tenemos que ser engendrados por Dios, por más que yo en mi vida natural, voy a poner el ejemplo, que si Evangelina un día decide, porque se enoja, decirme ya no son más mi padre, yo por más que ella se enoje y dice yo no quiero tener más contrato contigo, yo no voy a dejar de ser su padre biológicamente. ¿Por qué? Porque yo lo engendré. ¿Sí? Y por más cosas buenas que ella siga haciendo en su vida, no va a dejar de ser mi hija. Y por más cosas malas que ella haga, tampoco va a dejar de ser mi hija. Ahora, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Pero nosotros, cuando seamos resucitados, los que han muerto o los vivos, seamos transformados, vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo. ¿Sí? Y cada uno va a tener que recibir el premio o castigado, según las cosas que hayan hecho, buenas, malas, estando en esta vida o en este cuerpo, quiere decir otra versión. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy no voy a la iglesia y me porto mal. Y Dios te dice, no, dejate ser mi hijo. Pero mañana no voy a la iglesia y me porto bien. Ahora soy mi hijo. No, Dios no opera de esa forma. De la misma forma que no opera de esa forma, tampoco nosotros podemos operar con la vida de un hermano. Porque el trato es con Dios, no es con el ser humano. Amén. Entonces yo no puedo juzgar ni condenar. Lo que le corresponde hacer ese hermano es se cuenta con Dios y con aquello que ha producido una ofensa. Amén. Entonces, ¿quién nos engendra a nosotros? Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? De los que están afuera, de los que están en esas naciones, ¿sí? Una persona que es nacida de Dios es porque ha permitido que Dios naciera, nuestro Dios Padre, y es porque no ha negado a su Hijo.
Amén. Estoy buscando para ir abreviando porque me está yendo la hora. ¿Vamos en 5 minutos o no? 5. ¿Ah? 25. Ah, empecé más tarde. Bueno, me quedé muy cómodo. Entonces estamos hablando que cuando una persona es hijo de Dios, se producen cambios en nuestro interior. ¿Sí? Si nosotros permitimos que Dios vaya transformando nuestra forma de ser, Dios puede, por medio de la decisión nuestra, de ir cambiando nuestro carácter, formando una nueva personalidad, a llegar a tener el carácter de Cristo. Y si tuviéramos el carácter de Cristo, mostraríamos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mire, me voy a pasar directamente a lo que el mensaje en sí habla del tribunal. Dijimos que el propósito, 2 Corintios, el principio sirve a azul, 2 Corintios 5:10. Bueno, entonces dijimos que en el arrebatamiento el Señor Jesús va a resucitar a los que están muertos y a los que están vivos lo va a transformar, y esos dos grupos se van a transformar en un solo grupo y esos van a comparecer ante el tribunal de Cristo y que nosotros vamos a tener que pagar, ¿sí?, un precio por las cosas malas que hicimos. En otra traducción dije que el castigo lo menciona como cárceles y que vamos a recibir premios por las cosas buenas que hemos recibido. Eso habla de lo que va a suceder en el gran trono blanco, en el trono de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si ustedes en su imaginación, imagínense que Dios o el Señor Jesús en ese tribunal es como que en una pantalla LED como esta, ¿cierto? Lo declaramos que es una pantalla LED, que los LED se corren por ahí, estén ahí presentando todos nuestros pecados, o nuestros errores, o nuestras faltas que hemos hecho en este cuerpo, en esta vida. Ustedes pueden imaginarse cosas buenas, todos los ángeles sentados ahí quizá en el tribunal de Cristo, viéndonos nosotros las cosas buenas, riéndose de las cosas buenas nuestras, pero cuando ven algo que es malo que hayamos hecho, me imagino, se taparán la cara. Y por ahí es curioso, se quiere correr la manito así para ver que se van a abrir los libros y no tenemos escapatoria, ¿sí? Entonces, ¿quién no ha tenido un desliz estando en el camino del Señor que tenga que confesar los pecados? ¿Quién no los tiene? Bueno, si lo quieren confesar, no lo vamos a condenar. Quieren decirlo, digan no hay problema. No, es un chiste, no van a empezar a declarar todo, no se van a quedar tan expuestos. Entonces, eso es lo que quiere Dios hacer en nuestra vida, ¿sí? Hay algo que quería mencionar, que sí es el mensaje y habla del perdón. El perdón es un don que Dios nos da, ¿sí? Pero hay características, ¿sí?, o hay cosas que tienen que ser expuestas para poder entender lo que es el perdón. Nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo se nos entrega una nueva vida. La palabra nos enseña que el problema no es el pecado, que no es los pecados, sino que es el pecado. Sabemos, porque lo hemos enseñado, que por medio del pecado nosotros merecíamos una muerte eterna. Los pecados han sido perdonados porque el pecado merecía castigo, pero en vez de recibir nosotros los latigazos, lo recibió Jesucristo. Entonces el pecado es más grave que los pecados. ¿Me doy a entender? Entonces, los pecados no son todos iguales y la paga de los pecados no son todos iguales. Si pongo el ejemplo, aquel que es fornicario, en esos tiempos la palabra que te decía, ¿sí?, en la ley decía que ese muchacho que había fornicado tenía que presentarse ante los padres de la joven
y pagar un tributo y casarse. Si no lo hacía así, lo ponían como una persona que había tenido violencia sexual. O sea, si no hubo consentimiento, lo podían también llevar a la parte legal y bueno, la sentencia era otra. Ahora, ¿era lo mismo un fornicario que un adúltero? Si al fornicario le hacían pagar una dote y lo hacían casar, al fornicario no, porque era más grave. Era una deshonra moral, social. ¿Qué le hacían a los adúlteros? Lo mataban. Entonces, el peso del pecado es el mismo, el pecado de su gravedad. ¿Son todos iguales? No. Ante la ley, cada uno tenía. Ahora, hay algo que Jesucristo hizo. Le dijo al Padre, yo cargo con todo el castigo. Usted imagínese si por cada pecado nuestro nos tenían que pegar 40 latigazos menos uno. No tendríamos más espalda, ¿no? Pero Jesús pagó eso en la cruz y Dios lo aceptó. Entonces, cuando hablamos de pecado, sabemos que es el que nos perdonó Jesús cuando recibimos que el pecado original que nos apartaba a tener esa vida eterna, sino que había una condenación eterna. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecado. Ahora Jesucristo, mediante sus obras, nos vuelve a unir con el Padre, nos reconciliamos, ¿sí? Por medio de la obra que hizo Jesucristo, ahora estamos en amistad con Dios. Quiere decir que ya no hay más algo que nos separaba, porque el pecado era el que nos separaba. Ahora, los pecados, Dios nos deja una herramienta, ¿sí? Dice que Él nos perdonó todos los pecados, sí, los perdonó. Pero lo que nosotros vamos haciendo, si nosotros no lo confesamos, terminamos siendo, como dice el versículo, que vamos a ser castigados por todo lo malo o bueno que hemos hecho. Según lo que hacemos, recibimos premio o castigo. Ahora, claro, yo sé que Jesucristo me lo perdonó todo. Ahora también me dice y me enseña la palabra que si yo confieso, que ese es el primer elemento que tenemos para el perdón. Si yo confieso mi pecado, 1 Juan 1:9 que dice, Él es justo y fiel para perdonármelo y apartarme del mal. Entonces yo voy reconociendo, perfecto, ya Jesús hizo su obra de perdonar mis pecados. Ahora, yo tengo que confesarlo, ¿sí? Porque cuando nosotros vayamos al tribunal, va a pasar algo en el que nosotros cuando nos expongamos ante Cristo y tengamos que decirle, no, yo perdoné todos los pecados, aquellos que me han ofendido, la verdad que yo me he confesado. Entonces cuando nosotros pasemos por ese proceso en el tribunal de Cristo y vean que yo confieso mis pecados, pero que también perdono al que me ofende, que es la segunda cualidad que tenemos que tener como cristianos, Él nos perdona y vamos a estar viviendo en el gozo, en la presencia de Cristo. Ahora, el otro elemento del perdón es cuando nosotros no perdonamos la ofensa. No estoy hablando de falta de perdón, estoy hablando del perdón, ¿sí? Que comienza con una ofensa. La falta de perdón comienza con una ofensa. Y ya lo vamos a estar viendo en el estudio de iniquidades, que hay un montón de circunstancias que pueden originar una ofensa. Tener un montón de tipos de ofensas diferentes en las cuales nosotros, a partir de una ofensa, se crean nuestras emociones y sentimientos, un resentimiento. Y cuando nosotros albergamos un resentimiento en la parte del alma que afecta a los sentimientos, no a la mente, se produce una falta de perdón. Y cuando nosotros no perdonamos, ¿sí?, se produce otra cosa. Lo voy a dejar ahí porque esto es para el lunes. Pero lo que es importante es que nosotros podemos pedir perdón. Podemos pedir perdón, o sea, la ofensa ya pasó. No podemos volver para atrás la ofensa. Cuando nos ofendieron ya está. No podemos volver atrás. Pero sí, el perdón es una declaración. Hay muchos que dicen, yo perdono, pero no olvido. No, Dios no te pide que vos no olvides. Pero cuando vos lo lleves a la mesa, sí, que no hagas juicio de esa ofensa.
Porque por ahí viene el tema del perdón. ¿Cierto? El perdón es hacerse cargo de algo que yo no hice. Dios nos perdonó por medio de Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? ¿Quién tenía que ser castigado por los pecados? Pero fue por nosotros. Eso es perdonar. Ahora, yo tengo que tratar el tema del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Resentir, sentir lo que esa ofensa me produjo. Yo me puedo olvidar de la ofensa, ¿sí? Puedo perdonar, pero el resentimiento vuelve a mí. Y cuando usted no perdona, es porque usted ha permitido que ese resentimiento vuelva a usted. Y la palabra que nos enseña que tenemos que perdonar 70 veces 7. Quiere decir que usted viene continuamente un hermano y usted lo tiene que perdonar. Usted no tiene que olvidar lo que él hizo, pero eso no tiene que resentirlo, ¿sí? Volverlo a traer a ese sentimiento que le ha producido un dolor o un daño emocional, porque ahí trabajan. Y hablando precisamente de esta segunda parte, ¿sí? Que hablamos de lo que es el perdón, lo vamos a ubicar en Mateo 18, 33, 35, y usted, sierva azul, me lo deja ahí, yo leo otro y vamos a desarrollar todos los versículos. La verdad es que es tan amplio que el Señor no acomode ese reloj, que lo pare media hora, así lo termino. Y después continuamos otra media hora más. Mateo 18, 35. Dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es profundo esto, ¿no? Déjelo ahí, sirva azul. Yo leo otro, si ustedes lo quieren anotar, si no escuchen. Lucas 12, del 57 al 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado, tu ofensa con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado con la última blanca, ¿sí? En otras versiones habla de cuadrante. Bueno, prestemos atención. En Mateo, ahí como ustedes lo leen, dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Entonces, en este versículo, si nosotros lo buscamos, Jesús venía relatando lo que era una parábola. ¿Y la parábola en qué consistía? ¿Sí? En que había un hombre que hizo misericordia, habla de un juez, y que había una persona que debía 10.000 talentos, y dice que hizo misericordia de él. Y precisamente al hacer misericordia de él, dice que lo dejó libre. Pero cuando esta persona sale de la cárcel, dice que ve a un consiervo que lo quiere ahorcar, que dice que lo agarra del cuello, diciéndole, tú me debes 100 denarios. Y queriendo hacer justicia, llama al alguacil y le dice, póngalo preso, porque me debe. Entonces este alguacil dice el relato que va y le cuenta al juez, o al hombre misericordioso. Habla de Dios. Entonces, ¿qué dice? La palabra, que este hombre, por haber hecho esa ofensa con un consiervo, fue llevado preso. ¿Sí? Bueno, en sí, cuando la palabra, pero que ustedes se imaginen lo que Jesús presentaba, dice que le debía 10.000 talentos. Un talento eran 6.000 denarios. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo. Si usted multiplica 10.000 talentos
por 6.000 días o 6.000 denarios, que representa un talento, hable de 60 millones de talentos. Si usted lo multiplica, esos 60 millones, ¿sí? Como dijimos que vale cada talento, está hablando que le debía 1.200.000.000.000 de pesos. Si usted divide los 60 millones, que son los 60 días que representaba la deuda, lo divide por 365, le está dando un resultado de 1.640, casi 1.650 años. Imagínense. O sea, lo que Jesús puso en esa palabra, es decir, que lo que ese hombre debía es imposible de pagar. ¿Por qué? Porque con nuestro cuerpo pecaminoso no lo podemos pagar. Por eso Jesús se tuvo que ofrecer él siendo puro, santo, sin mancha. Y de esa forma es como Jesús o como Dios se nos presenta a nosotros, con esas cualidades, buscando una iglesia, ¿sí? Con esas características, ¿sí? Él busca. Ahora, por eso dijimos que cuando en el trono de Jesús nosotros seamos arrebatados, no quiere decir que todos vamos a ser perfectos. La perfección sigue obrando porque la obra de Dios en el proceso del hombre es hasta que sean los tiempos finales, que es cuando empezamos a vivir, sea la parte de la eternidad. Si bien sabemos que la eternidad comienza de cuando nosotros nacimos en relación a Cristo Jesús. Entonces, mire, hasta matemáticamente, hasta económicamente, lógicamente, como ustedes quieran ponerle, nos conviene perdonar las ofensas. Ahora, ¿qué dice el versículo? Que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores de todo corazón, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces tenemos que usar inteligencia. Hasta por conveniencia me conviene perdonar al ofensor. ¿Sí? Y en Lucas nos habla, dice, y nos da un consejo, ¿sí? Que mientras nosotros estemos con una ofensa, dice que nos pongamos de acuerdo en el camino. ¿Qué es el camino de la vida? Bueno, el transitar esta vida. Vamos a suponer que yo tengo una ofensa con una persona, yo lo tengo que solucionar. Yo no sé cuánto, así a la hora que yo vaya a cerrar mis ojos para descansar esta noche, dejo de existir. No quiere decir que yo me vaya al infierno. Quiere decir que yo, por no ponerme a cuenta, confesar mis pecados y en mi lecho antes de ir a dormir, ¿sí? Perdonar las ofensas de aquellos que me han ofendido, yo no voy a ser perdonado. Porque dice la palabra. Entonces, Lucas dice, en la medida que nosotros vayamos en el camino, perdonarlos, porque vas a ser llevado al juez. Dios te lo va a dar algo así, el Espíritu Santo. ¿Y te lo va a dar quién? El carcelero. ¿A quién? A esos ángeles que después te van a llevar a esos castigos que decía, según el Corintios. Entonces, ¿nos damos cuenta? La palabra habla por sí sola. Entonces no nos creamos que por ser hijos obedientes, que venimos a la iglesia, que leemos la palabra, que oramos, no vamos a tener que rendir cuenta del tribunal de Cristo. Pero pastor, si los pecados ya que, claro que sí, Cristo te los pagó. No hay ningún problema. Te perdonó los pecados. Recibiste a Cristo, el pecado que te condenaba a una muerte eterna, fuiste libre del pecado original. También fuiste perdonado. Dice que el Señor rompió, los tiró al fondo del mar y se olvidó. Pero en el tema del perdón, que no solo pasa por la confesión, sino que pasa por perdonar las ofensas. Entonces yo tengo que tener cuidado a la hora de la ofensa. Yo tengo que perdonar, porque si yo no perdono, dice que Dios no me perdona. Ahora, qué triste si Dios no me perdona. Y a Lucas no lo ponga. Mira el final de Lucas que dice, y la solución la encontramos en el versículo 59, que dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, cuadrante. Entonces quiere decir, perfecto, yo estoy en el camino de Cristo, yo confieso
hago una confesión de pecado, Dios justo y fiel, me voy a dormir, me pongo, como dice, airado, pero no pequé, que no se ponga el sol sobre vuestro lomo, cuando habla en Efesios 4:28. Está perfecto, yo pido en mi descanso al Señor, perdón. Vamos a decir, perdona al pastor Sandro. Y se pone a cuenta, usted perdona. En el cuestión del perdón, usted le está quitando un cargo o una sentencia a esa persona. Pero a la misma vez, Dios te está perdonando a vos. ¿Sí? Entonces, como veíamos recién en Mateo, muchas veces nosotros cuestionamos y no perdonamos la ofensa a otra persona. ¿Y Dios qué te estará diciendo? ¿Y vos te olvidaste lo que yo te perdoné? ¿Que yo me olvidé? ¿Que los tiré para atrás? ¿Que los tiré al fondo del mar? Por eso yo no quiero aprender nada. Vale, se me ocurre buscar los pecados que Dios tiró del fondo del mar. Ni quiero aprender a flotar. No tengo una excusa. Bueno, entonces Dios está hablando de una forma especial. Gloria a Dios. Entonces miren que son las dos características que tenemos que tener para que ese perdón sea efectivo. Entonces, como dijimos, ahí Dios nos da una esperanza porque te dice en ese versículo y te da la posibilidad hasta, quiere decir que sí tenemos posibilidades de salir de esos lugares, de esas cárceles o esos lugares de castigo. Hasta que pague la última cuadrante. Acá te dan la posibilidad, dice la palabra, porque habla en lo físico. Pero en lo espiritual, ¿cuál es? Es perdonar la ofensa. Llevamos una vida cristiana con falta de perdón. Y cuando tenemos una falta de perdón, muchas veces hasta nos atamos en enfermedades. Porque cuando usted perdona y se olvida de ese resentimiento, muchas enfermedades son sanas. Porque se saca un cargo de arriba, un peso de arriba. Bueno, por ahí quiero meterme cuando te estaba enseñando los lunes, y hay que sujetar la lengua. ¿Sí? Entonces, amén. No sé qué da primero. Todo está tan lindo. Bueno, pero como ya estamos muy pronto a cerrar, vamos a ir cerrándolo con esto. No podemos, tengo como título, llegar al tribunal de Cristo con ofensa, ¿sí? Entonces, ya que estamos en el camino, como decía, tratémonos de poner a cuenta. Mire, hay un relato muy hermoso que en la Biblia encontramos que cuando Jesús entra al templo con sus discípulos y observan que había un publicano arrodillado, golpeándose y pidiéndole que Dios pasara de largo sus pecados, que le perdonara. Y había un fariseo que decía, no, yo vengo al templo todos los días, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo, no soy como ese publicano. ¿Qué le respondió Jesús? Te aseguro que a ese se le son perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque él estaba juzgándolo, y dice la palabra que en la medida que yo juzgue, soy juzgado, en la medida que yo mido, seré medido. Ahora, el anterior estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo perdón por sus pecados y por las ofensas. Y eso es lo que nosotros hacemos con el perdón. Y una forma práctica, que es la que tenemos que hacer para pedir perdón, ¿sí? Y quitar esa ofensa. Miren, para todo hay una gestión. En estos días tuvieron que gestionar unas hermanas que tuvieron que ir al cine Colón, gestionaron algo, y en esa gestión tuvieron que presentar sus documentos, su documento de identidad, pero gestionaron previamente para lograr lo que le dieron. En lo que es el perdón es de la misma forma, porque es algo legal. Nosotros tenemos que gestionarlo. Si bien es un don que Dios nos da, pero nos corresponde gestionarlo. ¿Y cómo es gestionar el perdón? Y una forma práctica, que ya también lo hemos enseñado, es que nosotros tomemos nota
Yo sí lo quiero gestionar. Si el gobierno a mí viene y me dice, Sandro, el gobierno está dando casas para aquellos que necesitamos. Yo necesito una casa para reconstruirla, reformarla para la iglesia. Bueno, yo no me puedo quedar sentado acá y decir, sí, yo porque soy hijo de Dios voy a recibir. No, tengo que hacer una gestión como todos los hacen, presentarme con mi documento, por qué la necesito, y seguro que me van a hacer un cuestionario de preguntas sobre... Y esto es lo mismo con el perdón. Porque nosotros muchas veces hemos sido ofendidos y esa ofensa ha quedado y ha sido el autor, quizá, de una personalidad y del carácter que tenemos. Pero como no lo hemos notado y no hemos hecho la descarga, ¿sí? Es como que esa ofensa todavía está en mí. Pero por ahí con el tiempo yo creo que me olvido, pero está ahí. Entonces que es conveniente siempre anotarlo, usar el cuaderno y el lápiz. Y empezar a anotar todas las que son una ofensa, porque yo después tengo que ir delante del juez, y si yo quiero que esa ofensa no esté más en mí, yo tengo que hacer una declaración. Yo voy delante del juez y le digo, vengo a retirar los cargos sobre la pastora Mimi, la vamos a usar pastora Mimi, sé que no se va a enojar, no me va a pasar factura seguro, confío en él. Entonces yo vengo ante el juez y le digo, vengo a retirar el cargo sobre la pastora Mimi porque ella me ofendió. Si usted retira cargo de una persona que estaba en juicio, ¿cómo queda? Y la palabra dice que en la medida que yo perdone la ofensa, ¿cómo quedo yo? Entonces, toda esa carga que tenía ella, todo ese peso que tenía ella, queda libre, yo toda. Entonces, si Cristo perdonó en la cruz todo, mis ofensas, ¿sí? Todos mis pecados y todas mis ofensas, ¿quién soy yo para no perdonar a la pastora Mimi? Ahora, si hablamos de lo que es perdonar y hablamos de ofensa, tenemos que también poner que usted no puede corregir a un bebé como uno grande, porque uno tiene una capacidad de entendimiento y el otro ya tiene otra. Entonces, hablando también de lo que es lo espiritual, ¿no? Más allá de lo físico, pero también de lo espiritual. Entonces, es importante que cuando nosotros nos presentemos en el tribunal de Cristo, entremos habiendo confesado todos nuestros pecados y habiendo perdonado todas nuestras ofensas. Entonces, usted escribe, vamos a suponer que usted tiene una ofensa y le trae a memoria, en la medida que estuve escribiendo, me acordé de cuando tenía 5 años. Bueno, qué mente privilegiada, si se acuerda de los 5, 3 años. Porque yo, la verdad, lo único que me acuerdo que me quedó, que quizás lo tenga que renunciar, que mi viejo me había comprado un triciclo con una rueda grande, así, hermoso. Hice 50 metros, me lo agarró un chico que era melano, la pedida, le decíamos gordo, no sé por qué. Pensé que tenía esa cara de... Y agarró un vuelito así que había en la vereda, otro que quedó hecho una empanada la rueda. Bueno, fue 2 minutos que hacía el triciclo y desapareció el triciclo en mi vida. Bueno, una de esas, si lo traigo presente, porque quizás lo tenga que perdonar a mi amigo el gordo Melano, que ahora está flaco, entonces no sé cómo decirle ahora, le digo algo. Y me quedó eso, bueno. Pero, por ejemplo, esos acontecimientos de cuando somos niños nos quedan tan presentes que a veces, si lo anotamos, sería mejor ahora que lo traemos a memoria. ¿Por qué? Porque yo, cuando voy a descansar, no solo que confieso mis pecados, sino que yo tengo que quitar esa ofensa que me han hecho. No puedo vivir con una ofensa. Miren, Cristo, cuando fue crucificado, ¿qué dijo? Perdónalo, papá, por no saber lo que hace. ¿Qué hizo Cristo? Quitó nuestra ofensa. Esteban, el primer mártir de morir, cuando usted va allá en Hechos 7, 8 y 9, que le habla de la conversión de Saulo, que habla de que Saulo estaba presente, nos matan a pedrear. ¿Qué dice? Perdónale este pecado porque no saben lo que hacen. Ahora, usted fue al tribunal y usted hizo una descarga, le quitó la culpabilidad a quién?
al que lo mataron, pero le quitó qué carga o qué ofensa. Solamente la de que lo habían apedreado. Las otras tendrán que rendir cuenta a ellos, como tenemos que rendir nosotros, y decía que se incluía Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo. Recibiremos premio, castigo según lo bueno o lo malo que hemos hecho estando en este cuerpo o estando en esta vida. Entonces, yo estando en esta vida, es decir, mientras estoy caminando, estoy de pie y tengo la capacidad de entender, tengo que confesar mis pecados, ¿sí? Porque esa es la herramienta que nos dejó Jesús. Y en el tema del perdón, perdonar las ofensas. Si yo no perdono a los que me ofenden, tampoco yo. Miren, muchas veces puede suceder de que usted tuvo una ofensa con una persona que murió, o esa persona tenía una ofensa con usted pero murió y nunca la presentó en el tribunal de Cristo. Ahora, esa persona murió y usted tenía una ofensa. ¿Qué hizo usted si no le pidió perdón y esa persona se murió? No sabemos dónde puede estar, pero está cargando una ofensa. Quiere decir que todavía está en un lugar de castigo en cárcel. Y si esa persona recibió a Cristo, era un hijo de Dios, pero por culpa de esa ofensa él está atado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Presentarnos al tribunal de Dios, Cristo en este caso el juez, y decir, perdono a tal. Y en la medida que perdonamos esa ofensa, Dios sabe para dónde lo va a llevar. Si queda en el lugar de castigo o va al gozo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que todo lo que nosotros atáramos aquí en la tierra queda atado. ¿Y cómo atamos a una persona? Por una ofensa. Hasta el negocio, Dios nos dice que es un negocio para nosotros perdonar. Porque nos trae algo que nos quita de arriba. Esas cargas, esos pesos, esa falta de perdón. Porque eso te trae resentimiento. Y vivís una vida que no la vivís. Porque siempre vas a traer presente eso que te pasó en el pasado a través de un sentimiento que lo volvés a traer presente cuando hay que trabajar en el resentimiento para que nosotros podamos perdonar realmente la ofensa. Porque si vos decís que lo perdonaste y ves a la persona y eso te produce algo, es porque el sentimiento se volvió a florecer dentro de nosotros. No perdonar. Y nosotros no nos podemos presentar delante de Dios queriéndole hacer entender. Pasaríamos de hipócrita. Dios dice que conoce nuestros pensamientos, la intención de nuestro corazón. ¿Qué le voy a querer a mentir a Dios que lo perdone si cuando adentro tengo, lo veo de la persona y se me tiembla el pulso, me agarran calores, me enojo? Y salgo de la iglesia y empiezo a cuestionarle a hermano. Eso no es perdonar su ofensa. Pero la palabra dice que tengamos cuidado. Porque si no perdonamos a nuestro ofensor del corazón, iba a hará lo mismo con nosotros. Pero no dice que Dios se olvidó. Sí, pero como vos no lo perdonaste, tampoco Dios nos puede perdonar. Porque Dios hará lo mismo, dice el versículo. Entonces, si queremos que nuestra ofensa sean perdonadas, empecemos a desatar lo que mataron acá en la tierra para que se desataron en el cielo. Yo no sé si ustedes esta noche tendrán que perdonar una ofensa sobre un hermano, sobre un hijo, sobre un marido, sobre una esposa o el entorno, ¿sí? Pero lo que la palabra enseña es que mientras estemos en este camino vayamos perdonando la ofensa, porque si no va a decir cosas que después le diga al alguacil y el alguacil nos mande a cárceles de castigo. Entonces, iglesia, el mensaje de hoy, si bien empezamos con lo que es el tribunal de Cristo, porque es lo que nos va a suceder cuando venga el arrebatamiento, pero también nos habla de esas dos características en el perdón, que es confesar y perdonar las ofensas. Bueno, eso lo quería traer como modo de introducción para los lunes, porque los lunes vamos a tratar un tema parecido que la falta de perdón, aunque esto también habla de la falta de perdón.
Entonces, bueno, ahora sí yo le invito a ponerse de pie, póngase tranquilo.